Dios es bueno. A ver otra vez, Dios es bueno. No lo escucho, Dios es bueno. Dígalo, todo el tiempo. ¿Y todo el tiempo? Bueno, yo creo que es importante que ahorita usted y yo vamos a darle gracias a Dios porque cada vez que Él nos quiere hablar, tiene una palabra de aliento, de bendición para nosotros. ¿Lo sabe? Bien, extienda su mano hacia aquí enfrente, hacia mí. Dígale, Padre, bendice a tu siervo, a tu hijo. Dale tu sabiduría, Señor. Dale tu entendimiento. Y, Señor, queremos conocer lo que tú tienes para nosotros hoy. Gracias, Padre Santo. Tú estás aquí, Señor. Es tu mano de poder, es tu mano de gloria, Señor. Es tu Espíritu Santo llenando este lugar, tocando nuestra alma, tocando nuestra mente, nuestro corazón. Ponga su mano en su corazón o en su cabeza y dígale al Señor que hoy hable Él esa palabra que tiene para bendecirle. Quita, Señor, toda tristeza, quita toda lucha, Señor. Quita todo afán, Padre. El Señor está quitando toda angustia en este momento. Y Él quiere que sepas que Él conoce todas y cada una de tus necesidades, de tus luchas que estás viviendo ahorita. Y Él no quiere que estés triste. Dile gracias, Padre, por tu presencia en mi corazón y porque tú me ayudas y me enseñas en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero que veamos algo que hemos estado viendo desde la semana pasada y la semana antepasada. Son palabras que han tenido una continuidad y básicamente la palabra que parte mucho en esto, lo que Dios me ha mostrado, lo que yo puedo entender que Dios quiere que vayamos comprendiendo cada vez más y más, es que Él ya hizo todo. Amén. Él ya hizo todo. Él en la cruz dijo, consumado es. Y muchas veces nosotros, eso puede ser para nosotros a lo mejor como decir, bueno, ¿y qué es? Yo sigo con mis problemas en mi vida diaria, sigo con mis situaciones, sigo con los problemas que vengo arrastrando desde a lo mejor con mis papás. Y muchas veces nosotros seguimos nuestra vida como si fuera la vida que yo tengo que vivir. A veces nos damos cuenta muy tarde de las cosas que Dios realmente quería para nosotros, y ya cuando nosotros tenemos esa vida que ahora Dios quiere para nosotros y yo me doy cuenta de ella, digo yo, bueno, ¿por qué no la supe antes? Estuvimos en el encuentro de mujeres el viernes y en el preencuentro yo grabé de 5 preencuentros, lo resumí en 2, lo puse un poquito más rápido y básicamente lo resumí en 2 preencuentros. Ahora son 6 post-encuentros y realmente lo que yo estoy haciendo es resumirlo y lo quiero resumir en 2. No más que es mucha información, viene muy poderoso, pero yo puedo entender una cosa. La verdad es que lo que Dios quiere es que nosotros sepamos que el deseo de Dios es que las bendiciones nos alcancen. No que yo busque las bendiciones, sino dice la palabra que las bendiciones me alcanzarán. Entonces, el tema principal fue saber entonces qué es lo que yo tengo que hacer para saber que la bendición que me está llegando viene de Dios. Y eso tocó mucho mi corazón por las cosas que hemos estado hablando, porque algo que yo puedo entender
Dios no solamente en la Pascua cumple los días, los tiempos, las señales, los momentos y cada cosa que estaba establecida en el Antiguo Testamento, Jesús las cumplió al pie de la letra. O sea, mejor, yo creo que ni Hollywood, una película, hubiera hecho las cosas tan a tiempo como Jesús las hizo, tan completas como Jesús las hizo. Y cada vez que estamos en la escuela de ministerio, yo me doy cuenta que se descubre en el corazón de cada persona muchas cosas más, y eso a mí me agrada mucho. Terminando este ciclo de escuela de ministerio, vamos a tener nuevamente el de las fiestas de Israel. Vamos a continuar después del capítulo 3, empezamos con el capítulo 4 y vamos a descubrir todavía muchas cosas más en la escuela de ministerio. Pero quiero que veamos algo en lo que ahora Dios nos está mostrando y nosotros debemos de comprender hacia dónde Dios nos quiere llevar. Dice la Escritura, y acompáñeme por favor a Lucas capítulo 22, versículo 53. Lucas capítulo 22, verso 53. ¿Está usted aquí? Si ya lo tiene, léalo conmigo, y si no lo tiene, ya está en las pantallas. Lucas capítulo 22, verso 53, dice la Escritura. ¿Lo tiene? Dice, habiendo estado con vosotros, ¿qué dice? Cada día. Aquí, ¿quién está hablando? El que está hablando es Jesucristo. Y aquí Jesucristo, en este capítulo, dice la palabra que Él estaba en el monte orando. Él se había retirado a orar. Es cuando les había dicho a los discípulos que oraran. Les preguntó, ni una hora pueden orar, ni una hora. Y cuando Él oró al Padre diciéndole, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, era el momento en el que ya Jesús sabía que iba a ir a morir, iba a ir a la cruz. Y aquí en este versículo 53 es cuando ya vienen a prenderlo. Viene Judas, le da el beso y le dice, con un beso vendiste al Hijo del Hombre. Y aquí dice Jesús, le dice Jesús a todos los que estaban allí, a todos los que vinieron por Él en ese momento en la noche o ya en la madrugada, le dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿qué dice? No extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y la potestad de qué? ¿Y la potestad de qué? De las tinieblas. Entonces, imagínese Jesús sabiendo lo que ya iba a pasar cuando muchos de sus discípulos no sabían, cuando ni siquiera los que venían a aprender lo sabían. Jesús sabía que iba a haber un momento donde la potestad de las ¿qué? Repítalo conmigo, de la potestad de las ¿qué? De las tinieblas, dice, era su momento. Era su hora, porque habla de la potestad de las tinieblas, habla del enemigo. Habla del diablo, habla de Satanás. Está diciendo, yo siempre estuve en el templo, ahí te estaba enseñando, ahí estuve compartiendo y nunca extendiste tu mano contra mí. Pero ahorita, dice, ahorita es el momento, porque ahorita tú dices, tú estás extendiendo tu mano, dice, esta es vuestra hora y la de la potestad de las tinieblas. Y esto quiero que vea usted que tiene mucho significado cuando nosotros muchas veces lo leemos y muchas veces no comprendemos lo tan poderoso que está diciendo aquí Jesucristo. Quiero que me acompañe al capítulo 23 de ahí mismo de Lucas, capítulo 23, y vamos a leer desde el versículo 44. Dice la Escritura, no sé si es 44, ¿qué dice el 44? Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es ese versículo? Es que no tengo mi versículo yo aquí. El 44, ¿qué dice? Cuando era como la hora sexta, ¿qué dice? A ver, pregunta, ¿cuál es la hora sexta? Ya lo habíamos visto la semana antepasada. ¿Cuál era la hora sexta? Pues quién sabe, pastor, pero si usted se la sabe, qué bueno, ¿verdad?
Si se supone que la hora primera era a las 6, la hora tercera era a las 9, la hora sexta eran las 12. Y dice la palabra que a la mediodía, a las 12 de mediodía, o aquí en la hora sexta, dice, ¿hubo qué? ¿Hubo qué? ¿Qué hubo? Tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, ¿hasta qué horas? Hasta las 3 de la tarde. 3 horas. Desde la hora sexta hasta la hora novena, dice la escritura que hubo ¿qué? Tinieblas, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Murió. ¿A qué horas murió Jesús? A las 3 de la tarde. ¿A qué horas murió? A las 3. ¿A qué horas estaba él? ¿Desde qué horas empezaron las tinieblas? A las 12 de mediodía. Y él permanece 3 horas en agonía, allí sufriendo, ahí muriendo. Pero dice la palabra que a las 3 de la tarde él expiró. Dice la escritura, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente ¿qué dice? Era hombre justo. Y aquí es donde muchos de nosotros no comprendemos todo lo que sucede en ese momento en Jesucristo, porque Él necesitaba, déjeme le digo, Él necesitaba, en este momento, Él necesitaba que todos los demonios de todas las tinieblas estuvieran presentes en el momento en el que Jesús estaba muriendo. Él necesitaba, Jesús necesitaba que todos los demonios, repita conmigo, todos los demonios estuvieran presentes, porque era el tiempo de la potestad de las tinieblas, porque era el momento donde las tinieblas iban a estar allí, y desde 3 horas empezaron a juntar. Y usted me puede decir, pastor, es que acaba de pasar un eclipse y a lo mejor también pasó ahí. Pues yo no lo sé, pero la palabra de Dios dice que hubo tinieblas 3 horas. Yo no sé cuánto dura el eclipse. Usted ya lo vivió o lo vio hace poquito, pero no fueron 3 horas. Pero aquí dice que desde las 12 de mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas, porque era el momento de la potestad de las tinieblas, era la hora. Jesús sabía. Y aquí es donde vamos a ir viendo un poquito más de esto. Quiero que me acompañe a un momento en la historia. No es una parábola, no es una parábola que Jesús menciona, sino es parte de la historia en la que Jesús vive en Lucas capítulo 8, versículo 22. Lucas capítulo 8, versículo 22. Léalo conmigo. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y que dice, y les dijo al otro lado del lago, vamos, y que dice, partieron. Versículo 23. Pero mientras navegaban, ¿qué sucedió? Él se durmió. ¿Y qué dice? Se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Otra vez, léalo el 29. Mientras navegaban, se durmió y se desencadenó ¿qué? Una tempestad de viento en el lago. ¿Y qué dice? Se anegaban y peligraban. Imagínese usted y yo allí en el arca, allí en la barca, allí donde estaba Jesús, allí. ¿Qué haría usted si empiezan marineros experimentados, empieza la ola y empieza a anegarse y empieza a meterse agua a la barca? ¿Qué usted haría y yo? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Me pongo el salvavidas, rápido. ¿Qué más haríamos? ¿Sí están aquí? A ver, préndame la luz para ver si están todavía aquí. ¿Sí están aquí? ¿Qué más haríamos? Clamar. ¿Usted qué clamaría? Auxilio. ¿Qué más? ¿Qué más harías? Imagínate, yo tuviera miedo, pues claro, porque nos vamos a hundir. Pero ¿qué hace una persona cuando está en una barca y empieza a entrar el agua?
sacarla, se desespera. Claro que también se desespera, pero ¿qué es lo que comúnmente se hace? Es saca el agua lo más pronto que se pueda. ¿Por qué? Porque si está entrando, más pronto nos hundimos. Y entonces uno empieza a sacar, ¿sí o no, Víctor? Aquí está, dice, uno sabe, tiene colmillo el Víctor. Entonces empieza uno a sacar el agua y se saca el agua rápido, porque si no, más pronto nos hundimos. Y entonces veían que no se podía, que el viento, el mar estaban golpeando y golpeando. Y dice la escritura, el versículo 24, vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, ¿qué qué? Que perecemos. Despertando él, ¿qué dice? ¿Qué hizo? Se puso y agarró una cubeta y también los empezó a aventar el agua con ellos, ¿verdad que sí? No, dice la palabra, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda? ¿Y qué? Y le obedecen. Fíjense el versículo 26. Yo quiero que sepa una cosa antes del versículo 26, es que Jesús está aquí y Él sabe que van a ir al otro lado, y entonces Él viene en la barca y no se durmió aquí. Él iba ya dormido, ya en este momento ya, y la barca iba más aquí, como ya donde ya no se veía tierra a ningún lado, ya en medio del lago, del mar. Y entonces empezó la tempestad. ¿Por qué empezó aquí? ¿Por qué no empezó ya para llegar la tempestad? Porque aquí era el momento donde ya el enemigo quería hacer algo. ¿Por qué quiero decirle esto? Fíjese bien lo que dice el versículo 26. Arribaron a la tierra ¿de quién? De los Gadarenos. ¿A la tierra de quién? De los Gadarenos. Quiere decir que en el momento más crítico era el momento en el que el enemigo quería aprovechar para tumbarlo, para que naufragara, para que cayeran al agua, para que se hundieran. Dice la escritura: arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera ¿qué? Opuesta a Galilea. Dice la escritura: al llegar a la tierra, léalo junto conmigo, vino a su encuentro ¿quién? Un hombre de la ciudad. ¿Cómo dice? Endemoniado desde hacía mucho tiempo. ¿Y qué decía? No vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Verso 28, al ver a Jesús, ¿qué hizo? Lanzó un grito. ¿Y qué hizo? Postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, diciéndole: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Qué dice? Te ruego que no, ¿qué? Me atormentes. Imagínense, el enemigo no es como nosotros lo pensamos. A veces tenemos el miedo: ¡ay, el diablo! ¡Uy! Cuidado porque ahí viene el diablo. No, yo le digo: cuidado porque ahí voy, diablo. Aquí el que se va eres tú, no yo. No, 4 amenes nada más, como que los demás dijeron: pues, no. Imagínense el diablo, el endemoniado, llega a los pies de Jesús, se hincla y le dice: ¿qué tienes con nosotros? Y no era un endemoniado. ¿Por qué? Fíjese lo que dice la palabra, versículo 29. Dice: porque mandaba al espíritu que ¿qué? Inmundo, que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por los demonios a los desiertos. Versículo 30, le preguntó Jesús diciendo, ¿qué le dijo? ¿Cómo te llamas? Y él, ¿cómo le respondió? Legión, porque ¿qué?
muchos demonios habían entrado en él. Aquí es bien importante que vea esta escritura. Si estamos hablando del momento en el que Jesús muere y hubo tinieblas, porque Él necesitaba que allí estuviera el poder, la hora de las tinieblas, donde todos los demonios estuvieran ahí. Jesús necesitaba que fueran testigos de su muerte. Jesús necesitaba que todos estuvieran ahí observando el momento en el que Él expiró, en el que Él dijo: todo está hecho. Aquí es donde nosotros muchas veces nomás nos quedamos en la cruz, vemos lo que hizo, entendemos eso, pero esto tiene tanto significado en nuestra vida que quiero que observe bien. Los demonios no es para asustarnos. Cristo los venció. Allí mismo Él está diciendo: ¿cómo te llamas? Él dice: Legión, porque somos muchos. Y dice la escritura, versículo 31, le rogaban que Él no les mandase ir ¿a dónde? A ver, ¿a dónde los mandase? Al abismo. Usted piensa que es el abismo ahí donde había un lugar, donde un despeñadero y caían, era el abismo. No. Apocalipsis capítulo 9 y capítulo como por el 23 me habla y me dice que de tiempo en tiempo los demonios que son reprendidos van a ese abismo. Porque dice la escritura en Apocalipsis que hay un ángel que se le dio la llave del abismo para abrir ese abismo y que los demonios salieran o van a salir por algún tiempo. ¿Cuándo? Al final de los tiempos. Allá en Apocalipsis. Pero quiere decir que hay un abismo que es donde los demonios están siendo allí encarcelados. Y esta legión le dice a Jesús: Jesús, no nos mandes al abismo. Sabían que Él era el Hijo de Dios, sabían que en Él había poder. Y Él dijo: no nos mandes. La legión le dijo: no nos mandes al abismo, no nos encarceles. Yo diría: bueno, pero ¿por qué Jesús no lo hizo? ¿Por qué de una vez, si Él tenía la autoridad, pues los hubiera encarcelado ya para que no estuvieran molestando? Pero todavía no era la hora de la potestad de las tinieblas. La hora de la potestad de las tinieblas era cuando Jesús estaba crucificado en la cruz, para que ellos vieran que Él verdaderamente era Hijo de Dios. ¿Estás aquí? Dice la palabra: había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó en un ¿qué? Al lago. ¿Y qué? Se ahogaba. Fíjese bien lo que entonces está sucediendo. Quiero que me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 y verso 20 al 20. Si está aquí, cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por tu palabra. Ayúdame a comprender lo que viene, Padre, en el nombre de Jesús. Primera de Pedro 3, 18. Dice la palabra: porque también Cristo, ¿qué hizo? Padeció una sola vez por los pecados. ¿Qué más dice? El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Versículo 19. En el cual también fue y predicó. ¿Quién? ¿A quiénes les predicó? A los espíritus encarcelados. Verso 20. Y los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo? ¿De cuándo está hablando esta desobediencia? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. A ver, entonces, ¿cómo, pastor?
A ver, discúlpeme, pastor, aquí está diciendo que entonces Cristo predicó a los espíritus encarcelados. ¿Dónde estaban encarcelados? ¿Quiénes eran esos espíritus encarcelados? Ahí dice: los que en una ocasión desobedecieron en los días ¿de quién? De Noé. Entonces ahí está diciendo, dice la escritura, mientras se preparaba el arca, en el cual a pocas personas, es decir, 8 fueron salvas. ¿Qué quiere decir? Que Noé, cuando estaba compartiendo, ¡hey, raza! Va a venir un diluvio. Todos podemos morir. Voy a hacer un arca. ¿Quién quiere subirse? ¿Qué hicieron? Se burlaron. Y el día en que empezó a llover, el día en que el diluvio vino y empezó a llover y empezó a inundarse todo, le tocaban en el arca: Moisés, ábrenos. Noé, perdón. Estaba viendo, estaban poniendo atención. Noé, ábrenos. Noé, ábrenos, Noé. Nos ahogamos. Ya no se pudo abrir el arca. ¿Qué pasó con todos ellos? Murieron. ¿A dónde se fueron? Al infierno. ¿Qué sucedió 3 días y 3 noches? Jesús bajó ¿a dónde? A lo profundo de la tierra. ¿Y qué dice que hizo Jesús? ¿Qué dice que hizo Jesús? Versículo 19. ¿Qué hizo Jesús? Verso 19, ahí léalo conmigo. En el cual también fue, ¿y qué hizo? Wow, dice uno, entonces les predicó para salvación. No. Cuando imagínense estar en el infierno diciendo, la regamos, no le creímos a Noé. Tanta gente que murió, tanta gente que no le creyó a los profetas, tanta gente que en toda la historia, desde antes de Noé hasta antes de Jesucristo, murió sin creer en Jesucristo. Estaban en el infierno y Jesús va y les predica y les dice: en esos 3 días y 3 noches que estuvo en el infierno, que estuvo en el centro de la tierra, dice que les predicó, y no les predicó para salvación, les predicó para decirles: miren, este es el momento en el que yo les hablé. Ustedes no quisieron creer, ustedes no quisieron arrepentirse, pero aquí estoy, véanme. Imagínense, qué tremendo haber visto a Jesús desde el infierno. Y luego dice la escritura también en Efesios capítulo 4 versículo 8. Vamos a leer Efesios 4, 8. Efesios capítulo 4 verso 8, si lo tiene ahí, dígame amén. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, ¿qué dice? Llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué más hizo? Dio dones a los hombres. Verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes ¿qué? Más bajas de la tierra. ¿Quién ha hecho eso? Solo Jesús. Y puedo ver que después en Apocalipsis Él dice: yo ya tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ya no las tiene el diablo, ya las tengo yo. 3 amenes, gracias por esos 3 amenes. Jesús dice: ya tengo yo las llaves de la muerte y del Hades. Él fue y se las quitó al diablo. Tú ya no tienes derecho. Y allí es donde yo empiezo a entender y digo: wow, Señor, entonces ya el enemigo quedó derrotado. Sí, ya quedó derrotado. No, como que no se entendió. Voy a regresar tantito. Ahí es donde digo yo: ya el enemigo fue derrotado, ya el diablo no tiene poder. ¿Por qué? Mire, déjeme le digo algo. Le voy a decir algo ahorita para que se endulce un poquito su mente. Hace tiempo, como por unos 10 años, yo creo, fui a ver con mis hijos una película que se llama Monsters Inc. Bueno, un poquito más, ¿verdad? Sí, la ha visto. ¿Alguien ha visto esa película de Monsters Inc?
Wow. No, la primera. Y me acuerdo que hubo un matrimonio que nos dijo que a sus hijos no los había querido llevar a esta película porque ¿cómo es posible que se enseñe en esa caricatura a un niño que dentro del closet hay un monstruo? Es del diablo. Y yo dije, bueno, pues sí, todo el mundo ve diablos donde quiera y no los ve donde los debe de ver. El punto es que me da mucha risa porque hay una niña que es la protagonista. ¿Cómo se llama? Boo. Sí, Boo. Boo. ¿Se acuerda de Boo? Esa niña le tenía miedo a un monstruo que tenía 6 patas y que parecía lagartija. ¿Cómo se llamaba? Randall. Sí. Yo sabía que la conocían. Tenía miedo en la niña. Ahí está Randall, y le gritaba. Y cuando conoce a Sullivan, la niña le da gusto a Sullivan y se agarra atrás y un 33-12 y suceden muchas cosas. Y el punto es, para mí, es que llega un momento de que la niña en una ocasión le gritaba tanto por miedo a Sullivan, a ese monstruo que la asustaba. Pero llegó un momento donde la niña lo vio y él hizo a Randall, le dice y Sullivan le dice, mira, la niña ya no te tiene miedo, le dijo. Esos mensajes de esas caricaturas, mire, a mí me quedan grabados, porque yo lo pongo en lo espiritual y muchos tienen miedo al diablo. Pero mire, cuando yo agarro un mensaje de allí, digo, así le hago al diablo, mira, tú no tienes poder. Y yo no le hago, no le hago, estás derrotado en el nombre de Jesucristo. El que huye eres tú, no yo. Dice la Escritura que Él baja, comparte, predica a los espíritus encarcelados. ¿Y sabe qué hace? Llevó cautiva la cautividad. ¿Quiénes estaban allí? Déjeme le digo rápidamente. Jesús, cuando está en la cruz, dice que está un ladrón a su mano izquierda y a su mano derecha, y uno le dice, si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. ¿Estás aquí? Pero el otro le dice, oye, tú y yo merecemos estar aquí, pero Él es un hombre justo. Y voltea con Jesús y le dice, acuérdate de mí. ¿Qué le dijo Jesús? Desde hoy estarás conmigo. ¿En dónde? ¿En dónde? En el paraíso. Y la pregunta es, bueno, ¿y a dónde se iban en el Antiguo Testamento todos los que morían pero que no estaban en el infierno, que sí habían creído? No en el purgatorio, eso no dice la Biblia. Dice que estaban en el seno de Abraham. ¿Dónde estaban? En el seno de Abraham. Ellos estaban en cierta manera en una cautividad. ¿Y qué hizo Jesús? Llevó cautivos a todos los que estaban cautivos allí. ¿Se los llevó a dónde? Al paraíso. A ver, ¿si estamos aquí? Porque Jesús parte la historia. Jesús antes del en el Antiguo Testamento, todos los que tenían fe iban al seno de Abraham, dice la Escritura, pero no era el paraíso, pero tampoco era el infierno. Ellos estaban ¿en dónde? En el seno de Abraham. ¿Estás aquí? Cuando Jesús muere en el Nuevo Testamento, hay una persona que muere, la primera para mí, y me sorprende que le dice, desde hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. No le dijo, no te preocupes, te vas a ir al seno de Abraham y ahí voy a ir por ti. No, porque él no había creído en lo que dijo Abraham, él había creído en Jesucristo.
Y en ese momento le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Él se fue al paraíso. ¿Cuántos más estaban ahí? Ni uno. Era el único con Jesús. Pero dice que Jesús también estaba allá predicándoles a los encarcelados. Y también dice que llevó cautivos la cautividad. Entonces yo me imagino de repente a uno acá, como por decir, no sé, Aarón o María, que estaban acá ya y llegan hasta ahora al paraíso, porque se los lleva al paraíso, y de repente ven a un hombre ahí. ¿Y tú quién eres? Si yo era un ladrón, pero yo creí en Jesucristo. Él fue el que estrenó el paraíso. Imagínense, de un ladrón haber estado allí en el paraíso, antes que cualquier otro que había estado cautivo. Jesús fue por ellos y les dijo: vénganse, aquí es donde ustedes deben de estar, en el paraíso. Cuando yo muera, ¿dónde voy a estar? En el paraíso. El punto es que realmente no era esto lo que quería hablar yo hoy. Comúnmente pasa, los que me conocen. Versículo 10, ahí mismo, Efesios, el último versículo que leímos. El que descendió es el mismo que también que subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Llenarlo todo. Entonces, quiero que veamos algo que realmente es lo que Dios ponía en mi corazón. Y vamos a leer Santiago capítulo 3. Bueno, vamos a leer primero el Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, y acompáñenme a leer el versículo 7. Santiago capítulo 4, verso 7. Dice la palabra, léalo junto conmigo. Someteos pues a Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? Resistid al diablo. ¿Y qué más dice? Huirá. No soy yo el que huye. Dice, Él huirá. ¿Cuándo? Cuando a mí me ve firme en lo que he creído. Cuando a mí me ve firme en su palabra. Cuando yo no estoy dudando, ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Cristo me perdonaría o no me perdonaría? ¿Me lavaría mis pecados o no me los lavaría? No, una persona que está firme en la fe del Hijo de Dios, eso no tiene duda. Como 6 amenes. Ahora, ¿cómo puedo entender que debo resistir al diablo? No es una lucha así como que, sí, dice la Biblia, tenemos lucha contra carne y sangre, principados y potestades de las tinieblas. Sí, pero Él ya fue vencido. Y allí es donde usted y yo seguimos pensando que estar luchando y resistiendo al diablo es golpeándolo. No, porque el diablo no me puede tocar. Yo estoy cubierto con la sangre de Cristo y el diablo no se puede acercar a mí. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel puso la señal de la sangre en los dinteles, en los postes y en el dintel, dice que el heridor no entró para herir. A mí no me puede tocar, porque ahora el Cordero de Dios es Jesucristo y Él es el que su sangre me cubre y me limpia de todo pecado. Una vez y para siempre, dice la palabra. Amén. Ok, ahora vamos a ver una cosa entonces, cómo yo debo de resistir. Y vamos a leer precisamente Santiago capítulo 3, versículo 11. Ojo, porque está más fácil de lo que usted piensa. Santiago 3, 11 dice la escritura: ¿acaso, léalo junto conmigo, acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿De qué me está hablando? De la forma en la que yo hablo. ¿Cómo hablamos?
De repente, pues, se nos salen unas que otras maldicioncillas que a Dios no le agradan. Que dentro de mi espíritu esté el Espíritu Santo y Él no se va a salir. Simplemente lo entristezco, porque en mi boca puedo estar diciendo cosas que el Espíritu Santo no le gusta. Yo recuerdo que cuando en mis tiempos mi papá me enseñaba a ponerme de pie para darle el asiento a una mujer en el camión. Y me acuerdo que decir una maldición enfrente de una mujer era... Mi mamá me lavaba la boca con jabón y con fibra de vidrio. No, fibra. De repente uno oye peor la situación. Dice la Biblia, resiste al diablo. Es que no la digas, porque de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Dice, hermanos míos, versículo 12, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? Una higuera produce higos. O dice la vid producir higos. Dice, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, ¿de qué me está hablando? De conducta. Contención en vuestro corazón, contienda en mi corazón. Hay pleitos entre nosotros. Dice, no te envanezcas, no mientas contra la verdad, porque esta sabiduría, ¿esta qué? O sea que la conducta que nosotros tenemos del mundo viene por la sabiduría del mundo. Dice que no desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y ¿qué más? Diabólica. En otra traducción dice, es del diablo. Entonces yo no necesito tener al diablo aquí enfrente, porque muchas veces las situaciones, mi conducta, la forma en la que el mundo se conduce es lo que está atrás, es el diablo. Aquí dice que entonces las cosas que yo veo, los robos, ahí está el diablo atrás. No es la persona, es el diablo el que está atrás. Los homicidios, no es la persona, es el diablo el que está atrás. Los pleitos que vemos ahí a veces entre nosotros o las situaciones que hay ahí en el mundo, la persona que roba, la persona que grita, el diablo está atrás de todo eso. A mí no me puede tocar, no, claro que no me puede tocar. Pero hay cosas que hay en el mundo que hasta a lo mejor yo soy partícipe de ellos y estoy allí. Pero dice la palabra, resístelo. Tú resístelo, no pasa nada. Córrele porque algo pasó y ahí está el diablo, ¿no? Que se vaya él. Llegamos aquí en el 2019, julio 31. Para el 15, 18 de agosto más o menos, fuimos a visitar a una persona que acababa de salir del hospital. No conocíamos a nadie aquí en Tijuana y nos estacionamos en un estacionamiento, en una tienda ahí, centro comercial. Iba mi esposa y mi hija y se metieron al Walmart. Yo dije, el centro comercial, ¿verdad? Y yo me quedé estacionado así en la primera estacionamiento, luego cerquita, como a 30 metros de aquí a la puerta, y estaba la puerta. Y yo estaba aquí, estaba con el Google Maps, a ver cómo llego hasta la casa de esta hermana, y ahí estoy haciendo, y de repente, como ya estaba oscureciendo, de repente oí un ruido, ¡paz! Y vi como un destello así, ¡paz! Y dije, ese fue un balazo, y volteo. Y toda la gente de allí, toda la gente empezó a correr, los que estaban allí saliendo.
Uno dijo, yo traigo el video, y se fue corriendo. Iba pasando una camioneta así, despacito, así. No iba corriendo. Y volteo, y sí, estaba una persona ahí tirada. Y de repente ponen la cinta amarilla y ponen todo. Entonces yo le hablo a mi esposa, oye amor, no vayas a salir por allí, salte por la otra puerta, ahí voy para allá, ahorita te explico. Agarro la camioneta y ya me voy para allá. La subo, les platico, íbamos camino por acá, íbamos por otro lugar y de repente también una pareja muertos también por balazos. Teníamos menos de un mes de llegar aquí. ¿Y sabe qué pensé? Dije, Señor, gracias. Ya sé a qué me trajiste aquí, Señor. Y cada vez que hablaba con mis discípulos, cada vez que hablaba con ellos pasa por la calle que vayas. Y si nunca yo he visto una calle que nunca he pasado, cuando ya la conozco, Señor, cúbrela con tu sangre preciosa. Que el heridor no puede estar aquí en esta ciudad hermosa, porque es tuya, Señor. Aquí yo no voy a oír, aquí el que va a oír es Él. Bueno, ¿estás aquí? Tenemos que creerle a Dios. Dice la escritura aquí, pasa el del teclado, dice la palabra entonces que yo debo de tener este entendimiento. No tengo yo en mi vida por qué estar teniendo miedo. Fíjese bien lo que dice la escritura. Vamos a leer, estamos por terminar. Lucas capítulo 22. Vamos a leer el versículo 53. Lucas 22, verso 53. Lo leímos ahorita. Habiendo estado con vosotros, les dijo Jesús, cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesús sabía, antes de estar con el hombre allí endemoniado, él no pudo hacer eso. Jesús estaba muy limitado. Todavía no podía hacer eso, mandarlos al abismo. Y dice la escritura, fíjese bien la palabra. Lucas capítulo 9, versículo 1. Lucas capítulo 9, verso 1. Dice la escritura, léalo conmigo. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, uno se queda pensando, es que tú tienes el poder para sanar enfermedades. Sí, pero ahí no dijo primero Jesús que yo tenía poder para sanar enfermos. Ahí lo primero que dijo es que yo tenía autoridad. ¿Para qué? ¿Sobre quiénes? ¿Sobre cuántos? No dice la escritura que yo, sí, imagínense diciendo a los discípulos, ir y sanar enfermos, y también a los demonios. No, dijo primero al demonio. ¿Qué hizo cuando estaba sacando el agua a todos? Así estábamos todos nosotros, primero sacando el agua. Cuando Jesús llega y dice, te vas, te callas y te callas tú también. Y entonces se detuvo. Jesús ataca primero la raíz. Tenemos tú y yo autoridad contra todos los demonios. Como 4, tenemos autoridad contra todos los demonios. Necesitamos creerlo. Necesitamos confiar en Dios. Él estaba en la cruz y Él dijo, consumado es, todo está hecho.
No solamente te lavé con mi sangre, no solamente te perdoné tus pecados, no solamente, dice la Escritura, te di sanidad en todos, porque así lo leemos en Isaías 53. Herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de mi paz fue sobre él, molido fue él, por su llaga yo fui sanada. Allí puedo ver todo eso y debo de creerlo. Pero también dice: yo te di autoridad sobre todos los demonios para que ellos huyan de ti. Resístelo. Pero es que el mundo está lleno de pecado, es que el mundo está esto, es que el diablo, sí, resístelo. ¿Qué leímos la vez pasada? Estos que trastornan el mundo, claro, porque venimos a incomodar al enemigo para que la gente se acerque a Dios, busque de Dios, se enamore de Dios, sea salva y cuando muera esté contigo y conmigo en el paraíso. Dice la Escritura, capítulo 10, versículo 19. Dice la Escritura, léalo conmigo, 10:19. He aquí os doy potestad, ¿de qué? De hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice? ¿Y qué más dice? Versículo 1 de Mateo 10. Entonces, llamando a sus discípulos, sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Verso 17 de Lucas 10. Fíjese bien lo que dice. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún. Otra traducción dice: hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Imagínese lo que Jesús nos ha dado de poder. Pero estamos como Bú. Vemos un monstruo de 6 patas que cambia de colores, se camuflajea, muy semejante a la serpiente. Por eso la serpiente se mimetiza y le tenía miedo y huía y lloraba. Pero llegó un momento donde le hacía ¡guau! Y le dice Sullivan: ¿ya no te tiene miedo? Ahora sí te aguantas. Yo imagino al Señor Jesús viéndonos a cada uno de nosotros. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué Dios te está mostrando? ¿Cuál es la victoria que Dios quiere que tú y yo tengamos? Resiste al diablo, él va a huir. No huyas tú de él. Él sabe su destino, él conoce la Biblia mejor que tú y que yo. Y dice la Escritura que un día él y todos sus ángeles serán echados en el lago de fuego. Y él no se quiere ir solo, quiere llevarse a algunos cuantos. Pero tú y yo somos hijos de Dios. No escuché, tú y yo somos hijos de Dios. Dígalo con fe, tú y yo somos hijos de Dios. Y él me ha dado esa autoridad, él me ha dado ese poder. El Espíritu Santo está contigo. ¿Lo cree? Póngase de pie tantito. Yo creo que Dios es bueno, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, Dios es bueno? No, yo quiero que lo diga así como con más gozo. Dios es bueno. Y todo el tiempo, dele un aplauso al Señor, porque solo Él es digno de la gloria y de la honra. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Cierra sus ojos. Dile: gracias, Padre, porque eres tan precioso, Señor Jesús. Eres tan maravilloso que la obra que hiciste allí en la cruz del Calvario
Señor, tú todo lo tenías planeado, todo lo tenías preparado, Señor. Todo en el nombre de Jesús que pidamos, dice tu palabra, al Padre, Él nos lo dará. Señor, gracias porque yo sé que en tu nombre, Señor Jesús, hemos vivido experiencias que sin duda, Señor, has estado con nosotros. Hemos vivido momentos que sin duda, Señor, tú has estado con cada uno de nosotros. Nos has bendecido tanto, Señor, aún en los momentos difíciles de enfermedad, Padre. Aún cuando llegan esos análisis que nos dicen que estamos enfermos de algo que es incurable, Señor, aún allí tú estás con nosotros, alentándonos, Señor, y diciéndonos: resiste y huirá, porque tú lo hiciste todo, Señor, a favor de nosotros, tus hijos. Dile gracias, Padre, tú eres bueno, Señor. Gracias, Jesús. Cada vez más, dile: comprendo ese sacrificio tan grande y tan hermoso que hiciste, Señor, en la cruz del Calvario. Cada vez, Señor, compruebo cuánto me amas, más de lo que yo me imagino, Señor. Cada vez puedo ver, Señor, que lo único que quieres de mí es que yo te crea, Señor, que yo confíe en ti, Padre, que yo escuche atentamente tu voz, que yo te obedezca, Padre, a ti, que no es tan difícil, porque tú ya hiciste toda la ley, la cumpliste, Señor. Ahora, por gracia, Señor Jesús, yo estoy aquí por tu amor y tu misericordia. Dile gracias, Señor Jesús. Tú eres digno de ser llamado mi papá, mi padre, mi hermoso papá, mi hermoso Padre, a quien amo tanto con todo mi corazón, con quien me deleito, Jesús, junto con todos mis hermanos aquí, Señor.